Bien, gente, vamos a continuar con la clase, ¿sí? Bueno, dentro de los adenomas, de los pólipos adenomatosos, vimos ya el adenoma tubular. Vamos a hablar ahora del adenoma velloso, ¿sí? Dentro del grupo de los pólipos adenomatosos, el adenoma velloso es el más grande de todos, ¿ok? O en promedio, por lo menos, suele ser el más grande de todos. En forma exagerada, dice ahí que pueden llegar a tener hasta 10 centímetros de diámetro. En la práctica, un adenoma velloso con 10 centímetros es extremadamente difícil que no sea ya un cáncer, ¿ok? En la práctica yo nunca he visto un adenoma velloso de 10 centímetros para ser más exacto, ¿verdad? He visto hasta de 5 o 6 centímetros como máximo, sin ser todavía un carcinoma, pero de 10 nunca he llegado a ver. Bueno, característicamente son sésiles con base bien amplia de implantación, ¿ok? Y se pueden ver en cualquier parte del colon, pero más frecuentemente en el recto y en el colon sigmoide. Pero les repito, teóricamente se pueden ver en en cualquier parte del colon. No es como les dije, como los pólipos de tipo adenomatosos, perdón, como los pólipos de tipo cerrados tienen localizaciones más preferenciales. Bueno, vean ustedes la imagen, primero que nada, superficial del lado izquierdo, y característicamente muestran estos pólipos un aspecto afelpado, como si fuera una alfombra muy típica. Eso es por la gran cantidad de vellosidades que forman microscópicamente, lo vamos a ver después. Vean del lado derecho cómo el corte longitudinal del pólipo muestra una base bien amplia de implantación que viene más o menos desde acá hasta acá aproximadamente, ¿ok? No tiene pedículo en ninguna parte. Esa es otra característica que tiene que llamar también la atención cuando uno mira macroscópicamente. Bueno, ¿cuál es la arquitectura de la microscopía? En vez de formar túbulos como un adenoma tubular, lo que hace es formar vellosidades como si fuera un intestino delgado, ¿ok? Noten ustedes, les muestro una y ustedes mismos van a ver cómo se ven muy parecidas a las vellosidades del intestino delgado. De ahí viene justamente el nombre de adenoma velloso. Con diferentes grados de displasia, podemos tener de bajo grado, podemos tener también de alto grado, ¿sí? Pero independientemente de eso, en forma general, estos pólipos adenomatosos vellosos tienen mayor riesgo de transformación maligna comparando con los tubulares. Bueno, nuevamente noten a menor aumento en toda la circunferencia de la lesión, como tiene un crecimiento de tipo vellositario. Y vemos a mayor aumento, sobre todo en la imagen del lado derecho, una displasia que tiene más bien aspecto de ser de bajo grado, ya que hay todavía células caliciformes en la superficie y los núcleos no llegan exageradamente hacia la parte superficial del epitelio. En este caso ni siquiera vemos mitosis. Y los núcleos son alargados y no muy grandes tampoco. Displasia bajo. Bueno, eh, al igual que los adenomas, digamos, de tipo pólipos adenomatosos en general, también el riesgo de que un adenoma velloso sea ya un cáncer tiene mucha relación con el tamaño. ¿Ok? En este caso, cuando tenemos un adenoma velloso que mide 4 centímetros o más, el riesgo de que sea un cáncer ya en ese momento es del 40% de los casos. Hay libros que dicen 50% inclusive. ¿Ok? ¿Cuándo aumenta más todavía ese riesgo? Si encima llegáramos a encontrar displasia de alto grado. ¿Ok?
Recuerden que estos pólipos tienen más riesgo de progresión maligna que los tubulares. Y con características intermedias a los anteriores, tenemos los llamados adenomas túbulo-vellosos. ¿Ok? Significa que tienen una mezcla de los dos patrones. O sea, por un lado, vemos áreas tubulares, vean la imagen de la izquierda donde estoy señalando, y por otro lado también vemos cómo el tumor forma vellosidades parecidas al adenoma velloso. Lo mismo vemos del lado derecho. Acá hacia abajo, más bien áreas de aspecto tubular, pero hacia arriba, estructuras de aspecto vellositario. ¿Ok? Hay un criterio que tenemos que manejar para hablar de un adenoma túbulo velloso. Y es que la arquitectura vellositaria debe encontrarse entre el 25 al 75% de todo el tumor. ¿Por qué es tan importante este parámetro? Vamos a suponer que yo tenga un adenoma o un pólipo adenomatoso que tiene vellosidades en el 10% del tumor. ¿Eso lo califica como adenoma túbulo velloso? No, ¿verdad? Directamente vamos a denominarlo adenoma tubular. En el sentido opuesto, vamos a suponer que tenga yo un pólipo adenomatoso con 90% de vellosidades. ¿Eso es un pólipo o un adenoma túbulo velloso? No, eso ya es un adenoma velloso directamente. ¿Se entiende? Entonces, uno debe de mirar el porcentaje de vellosidades para saber qué tipo de pólipo adenomatoso se encuentra uno observando. Y quiero aclararles ya, o desde ya, que yo en un examen no les voy a poner para que ustedes me digan si un adenoma es tubular o velloso o túbulo velloso en imágenes. ¿Por qué no? Porque tendrían que ver todo el pólipo para estimar el porcentaje en el cual están presentes justamente estas vellosidades, lo cual con una foto solamente no se puede hacer. ¿Me entienden? Pero, por ejemplo, les puedo preguntar en el examen, para que ustedes entiendan la diferencia, les pongo una foto o les pongo una pregunta teórica y les digo, se ve al microscopio un pólipo adenomatoso con 60% de vellosidades. ¿Cómo lo va a clasificar? Y sería en ese caso túbulo velloso, porque como dijimos, las vellosidades en estos túbulos están entre el 25 y el 75%. ¿Se entiende, compañeros? ¿Ok? Preguntas así les puedo hacer en el examen, pero no les voy a hacer, digamos, diferenciar los diferentes pólipos adenomatosos mirando imágenes. ¿Ok? Bueno, seguimos viendo lo mismo. Más que nada a la derecha vemos una arquitectura tubular, a la izquierda una arquitectura más de tipo vellositario. Perdón, a la izquierda una arquitectura más tubular y a la derecha sí una arquitectura más de tipo vellositario, ¿sí? Bueno, por último hoy vamos a ver la patología del apéndice secal. Vamos a comenzar hablando de la patología lejos más frecuente de este órgano, que es la apendicitis aguda, que es de diagnóstico preoperatorio bastante complicado, sobre todo porque puede confundirse con muchas cosas. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas o los signos clásicos de apendicitis aguda? ¿Ok? Por lo general es un dolor, primero que nada, que suele comenzar en el epigastrio y con el tiempo se localiza en la fosa ilíaca derecha. Es un dolor característicamente como si fuera una puntada o como sintiendo que algo te está clavando a nivel del abdomen, que se va haciendo cada vez más y más intenso conforme avanza el proceso. ¿Ok? Además de eso, la apendicitis aguda se suele acompañar de fiebre, que en la mayoría de los casos no es fiebre muy alta, inclusive puede estar ausente de fiebre, totalmente la apendicitis aguda. ¿Ok? Bueno, muy bien.
Inclusive, teniendo en cuenta esas características clínicas del dolor, puede, les repito, confundirse con muchas otras cosas. Por ejemplo, en los niños podemos tener una linfadenitis mesentérica, que es una inflamación de los ganglios linfáticos mesentéricos, que cuando están hacia fosa ilíaca derecha, al doler, pueden confundir con la apendicitis aguda. En las mujeres, la salpingitis aguda puede ser una causa de confusión. Salpingitis aguda es inflamación de la trompa uterina derecha, ¿verdad? Digo derecha porque tiene que estar al lado derecho como el apéndice, obviamente. ¿No? Se subentiende eso. Puede confundir por el dolor muy parecido a la apendicitis aguda. Cuando ocurre un embarazo ectópico, supongamos nosotros en la trompa uterina del lado derecho, y sobre todo este embarazo ectópico se rompe, también puede confundir con apendicitis aguda. Mujeres habrán notado, seguramente muchas o varias de ustedes tienen ese problema, que cuando tienen una ovulación sienten cierto dolor en alguna de las fosas ilíacas, que va a corresponder al ovario en el cual justamente ocurrió la ovulación. Generalmente ese dolor que sienten algunas mujeres suele ser leve solamente en el momento de la ovulación, pero algunas suelen tener un dolor relativamente intenso que puede confundir con apendicitis aguda. Es más, en el ovario con mucha frecuencia se forman quistes que pueden romper su pared y al romper su pared duele. ¿Ok? Del lado ovario derecho con apendicitis aguda. También tenemos el divertículo de Meckel. ¿Alguien sabe qué es divertículo de Meckel? ¿O quieren que se lo explique si es que no saben? Para que entiendan por qué se puede confundir esto con apendicitis aguda. A ver, ¿qué es? Les repito, un divertículo de Meckel. Bueno, parece que no saben, no se preocupen, yo se lo explico de todas maneras, ¿ok? Bueno, un divertículo de Meckel corresponde a un remanente del llamado conducto ónfalo-mesentérico. Si ustedes recuerdan, en embriología, el conducto ónfalo-mesentérico era lo que comunicaba parcialmente el intestino medio con el saco vitelino, ¿ok? Y esa unión después, cuando el saco vitelino se desprende del intestino primitivo, termina desapareciendo. Pero puede quedar un pequeño remanente de ese conducto que se encuentra aproximadamente al nivel del ilion terminal. Suele estar en los últimos 10 a 15 centímetros del ilion terminal, pero puede encontrarse en cualquier punto de los últimos 90 centímetros del ilion terminal. ¿Ok? Bueno, y forma como un saco, una estructura como si fuera un saco, que hecho tiene bastante parecido al apéndice cecal, solo que suele ser de tamaño más bien más pequeño. ¿Ok? Bueno, em, este, esta estructura remanente puede obstruirse en algún punto y dar inflamación muy similar a la que notamos nosotros se puede ver en la apendicitis aguda. Cuando expliquemos la fisiopatología de por qué ocurre la apendicitis aguda, van a entender cómo cuando se obstruye la luz de estos sacos puede provocar justamente inflamación con las complicaciones correspondientes.
Bueno, como dijimos, la causa de la apendicitis aguda es generalmente o se produce generalmente por una obstrucción de la luz del apéndice. ¿Ok? ¿Por qué una obstrucción de la luz apendicular puede llevar a que se inflame este órgano? Por un motivo muy sencillo. ¿Ok? Cuando se obstruye la luz del apéndice, entonces el contenido apendicular no tiene cómo salir hacia el ciego. Entonces se comienza a acumular en la luz del órgano, el órgano comienza a distenderse. Al distenderse el apéndice, eso comprime las paredes de los vasos sanguíneos, haciendo que estos vasos comprimidos se obstruyan, los mismos vasos a ser comprimidos, eso crea una isquemia en la pared del órgano, con la necrosis correspondiente a la isquemia. Como si fuera poco, la luz obstruida del apéndice secal permite que se acumulen bacterias en la luz del apéndice, las cuales comienzan a proliferar y también pueden provocar una infección local. ¿Ok? Con el tiempo, la infección provocada por las bacterias proliferantes de la luz, junto con la necrosis de la pared del apéndice debido a la obstrucción de vasos sanguíneos por la compresión, terminan por perforar la luz del apéndice, haciendo que su contenido salga hacia la cavidad abdominal, dando una peritonitis aguda, obviamente, eh, que puede ser ya muy, pero muy grave. Debido a esto, la única posible o el único posible tratamiento para la apendicitis aguda es el quirúrgico. ¿Ok? No hay otra manera de tratar la apendicitis aguda que no sea con una cirugía. ¿Ok? Bien. ¿Qué pueden o qué cosas pueden obstruir el apéndice secal y provocar este problema? Uno, fecalito. ¿Qué es un fecalito? Una masa eh, de materia fecal endurecida. ¿Ok? Les repito, es una masa de materia fecal endurecida que se enclava en la luz del apéndice y puede provocar obstrucción. Es la causa más frecuente de todas. También puede obstruirse por tumores, aunque los tumores no van a causar apendicitis aguda con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque van a obstruir la luz del apéndice en forma paulatina o en forma, digamos, progresiva, no en forma brusca, como si lo hace un fecalito. ¿Ok? Pero igualmente podrían causar apendicitis aguda por obstrucción. También los oxiurus, ¿verdad? Que es el Enterobius vermicularis que ustedes ya conocen por microbiología. Pueden formar como una especie de paquete de microorganismos que viene y se enclava en la misma pared o en la misma luz del apéndice, provocando obstrucción, dando lugar a este problema. Cuando los cálculos biliares consiguen pasar a la luz del intestino, ¿verdad? Ya sea en forma directa a través del colédoco o por una fístula que se forma entre la pared de la vesícula y la pared del intestino delgado, los cálculos pueden viajar, les repito, por la luz del intestino delgado, atravesar la válvula ileocecal y enclavarse en el apéndice cecal, dando apendicitis aguda. Obviamente, esto es raro en la práctica y bastante raro. Sin embargo, hay algunos casos descritos que pueden llegar a terminar así. Bueno, ¿cómo se ve un apéndice inflamado a la macroscopía? ¿Ok? El apéndice cecal, quiero que se fijen primero que nada en la imagen del lado izquierdo. Uno va a verse distendido por la dilatación luminal que ya explicamos que ocurre, por el acúmulo de sustancias secretadas por el órgano que no pueden, digamos, ser evacuadas porque la luz se encuentra obstruida por algún motivo. ¿Ok? Entonces, primero que nada, pared distendida. Segundo,
vamos a observar en la superficie del órgano áreas de aspecto congestivo o directamente hemorrágico, como más notamos acá en la imagen. Sí, todas las áreas rojizas corresponden justamente a zonas de hemorragia. Y además vemos en algunas partes como unos parches de color blanquecinos o blanco amarillentos que corresponden a material fibrino leucocitario, o sea, presencia de fibrina mezclada con gran cantidad de leucocitos neutrófilos principalmente. ¿Ok? Cuando vemos material fibrino leucocitario en la superficie del órgano, es porque ya se agregó presión a el proceso isquémico inicialmente producido por la obstrucción de los vasos por la distensión del órgano. ¿Ok? Más adelante, como dijimos, la pared puede llegar a necrosarse, perforarse y dar lugar a una peritonitis aguda. ¿Ok? Al corte, vemos en las imágenes inferiores, sobre todo en el lado derecho de esa imagen, como por un lado vemos la mucosa relativamente conservada, pero vemos como en otra parte esta mucosa ya se encuentra totalmente ulcerada. ¿Ok? En algunos casos, la luz del órgano puede estar ocupada enteramente por pus, que acá se llama blanquecino, seguramente la pus porque tiene mucha fibrina, ¿sí? Pero eso es un material purulento que les repito, poderse ocupando la luz del órgano. Vean cómo en esta zona la pared es muy delgada y se hace en algún punto ya se haya perforado esto. Bueno, vemos un material lleno de neutrófilos acá en la superficie del epitelio, sí, con un fondo, digamos, hemorrágico, ya que ahí los neutrófilos se encuentran con numerosos, digamos, eritrocitos. Sin embargo, esto, mirando una imagen microscópica, no nos va a permitir diagnosticar apendicitis aguda, ¿ok? ¿Dónde yo tengo que ver neutrófilos para decir que la apendicitis es de tipo aguda? En esta capa que estoy mostrando. ¿Qué capa es esa, compañeros, de la pared del apéndice? A ver, nadie sabe, no puedo creer. Les repito la pregunta, ¿qué capa de la pared del apéndice estoy señalando ahora mismo? La capa muscular, exactamente, muy bien. Entonces, el parámetro histológico para que yo pueda decir que hay una apendicitis aguda es encontrar neutrófilos en la capa muscular del órgano. Bueno, acá es un montón de neutrófilos, parece que está más en la superficie de la serosa, ¿sí? Esto es como se ve microscópicamente esas placas blanco-amarillentas que vimos anteriormente en la macroscopía. Una mezcla de neutrófilos y ese fondo medio sinófilo es justamente la fibrina, que es una proteína plasmática, como ustedes ya saben. Bueno, en este caso vemos cómo aparentemente la inflamación ya comprometió todo el espesor de la pared del apéndice, inclusive se extendió hacia el tejido adiposo que estamos viendo acá. Cuando ocurre esto, decimos que hay una periapendicitis. Entonces, cuando yo hablo de periapendicitis, cuando el infiltrado inflamatorio se extiende ya fuera del apéndice, llegando hasta el tejido adiposo periapendicular. Noten la enorme úlcera también que se formó a este nivel. ¿Ok?
¿Por qué es un criterio para decir, antes de pasar a esto que estamos viendo ahora, por qué es un criterio encontrar neutrófilos en la capa muscular para decir que es apendicitis aguda? Porque encontrar neutrófilos en la mucosa y en la submucosa del apéndice es normal debido a que es un órgano que se inflama con mucha frecuencia, pero en forma totalmente, digamos, accidental, por decirlo de alguna manera, sin dar ningún síntoma clínico. ¿Ok? Cuando el infiltrado neutrofílico llega a la capa muscular, es ahí cuando recién vamos a decir nosotros apendicitis aguda. ¿Ok? Veamos ahora la parte tumoral del apéndice, comenzando con el tumor más frecuente que se ve en el apéndice, que corresponde a un, a un tumor carcinoide. ¿Ok? Recuerden que el término tumor carcinoide solamente lo vamos a utilizar cuando hablemos de pulmón. En otros órganos se conoce como neoplasia neuroendocrina bien diferenciada. Y hablamos primero de este tumor porque sería la neoplasia primaria maligna más frecuente de apéndice. ¿Ok? Típicamente este tumor se localiza, les muestro dónde está, a nivel de la punta del apéndice, pero puede verse teóricamente en cualquier parte. Y como los tumores carcinoides en otras partes del cuerpo suelen tener siempre un color amarillento. Sí, Paula, como les expliqué anteriormente, la universidad me pidió que solamente grabara hasta los 30 minutos la clase y después ya no. ¿Por qué motivo? No sé. ¿Ok? Pero nos pidieron que por favor grabemos solamente 30 minutos de clase. De hecho, yo dejé de grabar los 45 recién. No sé si me van a decir algo después por eso, pero no voy a poner tampoco cronómetro para acordarme que tengo que parar los 30, ¿verdad? Aunque sea un aproximado, no creo que haya ningún problema. Entonces recuerden, el color amarillento es característico de un tumor carcinoide. Y con esta coloración, encima otra vez en la punta del apéndice, es más característico todavía. Bueno, vemos un apéndice que en el corte del lado izquierdo, no creo que me descuenten por pasarme 15 minutos, más bien si doy menos de 30 minutos lo que me van a descontar seguramente, ¿verdad? Bueno, eh, acá está un corte de apéndice normal, ¿sí? Y vean el corte del apéndice en el lado derecho, donde presenta una masa de aspecto nodular, y esta masa de aspecto nodular es la que corresponde a la neoplasia, la cual va a tener el mismo aspecto que ya vimos en pulmón el año pasado y que ya estudiamos nuevamente en estómago este año, ¿verdad? Una arquitectura, digamos, formando nidos o cordones más frecuentemente, o también estructuras de tipo pseudoglandular, con presencia de estas estructuras que se llaman, recuerden ustedes, rosetas, ¿se acuerdan? Y que de cerca van a mostrar los núcleos en sal y pimienta típicos, ¿ok? Los cuales deben de ser monótonos y pequeños para hablar de neoplasia neuroendocrina bien diferenciada, ¿ok? Ya que si hablamos, por ejemplo, eh, de núcleos ya muy atípicos y muy pleomórficos, eso ya no va a ser un tumor carcinoide, probablemente ya sea otra cosa, ¿ok? Importante tener esto en cuenta porque los tumores carcinoides, aunque son tumores malignos, sobre todo en apéndice, tienen muy, pero muy buen pronóstico, ¿ok? Los tumores apendiculares, inclusive cuando dan metástasis, suelen tener bastante buen pronóstico todavía, ¿ok? Bueno, ¿qué es el mucocele? El mucocele sería la dilatación de la luz del apéndice cuando la misma se llena de mucina.
¿Ok? Noten la imagen superior, que es la que está, digamos, al corte, y podemos ver cómo la luz del apéndice está realmente bastante dilatada. Si comparamos con la reglita, en algunas partes supera el centímetro, digamos, la luz del apéndice, siendo que su luz normalmente tiene medio centímetro aproximadamente de diámetro. Pero acá vemos que supera el centímetro de diámetro en varias partes, ¿verdad? Eso es anormal. Además, se nota que su pared está bastante adelgazada por otro lado, ¿sí? Sea lo que sea, ya explicamos cuál es el concepto de mucosela. ¿Por qué puede llegar a producirse el mucosela? Pueden ser condiciones bastante benignas, como por ejemplo hiperplasia de células caliciformes, o puede estar relacionado inclusive con neoplasias malignas, ¿ok? Eh, Dentro de las neoplasias malignas del apéndice que pueden dar el mucosele, podemos pasar también por un espectro de neoplasias. Por ejemplo, podemos tener un adenoma apéndice que produce mucina y era este problema, o podemos tener como grupo las llamadas neoplasias apendiculares mucinosas. Estas neoplasias apendiculares mucinosas se caracterizan por presentar en el apéndice un epitelio con diferentes grados de displasia, ya sea de bajo o de alto grado, o directamente corresponder ya con un adenocarcinoma mucinoso infiltrante. En todos estos casos, hiperplasia, les repito, de células caliciformes, adenomas mucosecretores o neoplasias apendiculares mucinosas, ya sea que sean no infiltrativas o infiltrativas, todas ellas pueden dar lugar a mucosela. ¿Ok? Como la posibilidad de que este aspecto que estamos viendo de la macroscopía pueda ser ya hasta un adenocarcinoma al microscopio, aunque no parezca a simple vista, se recomienda que cuando hay mucosele se incluya el apéndice en toda su longitud, ¿verdad? Para que justamente podamos descartar que no se asocie con un adenocarcinoma. Los adenocarcinomas en apéndice son bastante menos frecuentes comparando con el tumor carcinoide que ya mencionamos, ¿ok? Cuando este mucosele se encuentra asociado a neoplasias, especialmente, como les dije, a las neoplasias mucinosas apendiculares, existe el riesgo que, como se va afinando la pared del apéndice, termine por romperse y perforarse, haciendo que el contenido mucinoso del apéndice se distribuya por toda la cavidad abdominal. ¿Ok? Lo que se conoce con el nombre de pseudomixoma peritoneal. ¿Ok? El pseudomixoma peritoneal puede asociarse a neoplasias mucinosas apendiculares, ya sea con displasia de bajo grado, con displasia de alto grado o directamente con un adenocarcinoma infiltrante. ¿Ok? Vean en la imagen macroscópica, es un corte de un tejido peritoneal y vean cómo presentan áreas estas estructuras que claramente están representadas por moco, ¿verdad? Les repito, cuando la mucina de la luz del apéndice se distribuye por toda la cavidad abdominal, producto de que se rompe la pared del apéndice, por los motivos que ya explicamos antes, esto se llama pseudomixoma peritoneal. Y tiene bastante mal pronóstico. ¿Por qué? Mi neoplasia apendicular mucinosa no sea infiltrativa, cuando se rompe la pared del apéndice, esas células neoplásicas que forman parte de la displasia pueden diseminarse junto con el moco por toda la cavidad abdominal, dando una metástasis. Les repito, aunque el tumor no infiltre, no importa. Ese moco que están viendo ustedes puede contener células neoplásicas. ¿Ok? Recuerden que cuando tenemos un carcinoma in situ, aunque el tumor no infiltre, eso no significa que sus células no sean neoplásicas, ¿me entienden? Entonces, si esas células neoplásicas, aunque no infiltren, viajan con el moco, van a tener capacidad de invadir en esa zona donde el moco se deposita. Por lo tanto, les repito, esto es como una especie de metástasis y tiene
muy mal pronóstico en el paciente. ¿Ok? Microscópicamente, vamos a ver zonas repletas de mucina cuando hay un pseudomixoma peritoneal, pero que tienen que tener en cuenta que es importante acá según los libros, ¿verdad? Me esperan 2 segunditos, por favor, ¿sí? 2 segundos. Disculpen, por favor, ¿sí? Eh, Me escribió mi esposa, se está sintiendo mal, tengo que ir a buscarla de su oficina enseguida, pero estamos terminando ya. Eh, bueno, tenemos acá una gran cantidad de mucina mirando microscópicamente. Teóricamente esto está metido dentro de, qué sé yo, el epiplomo, la superficie peritoneal, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tenemos que buscar nosotros que nos, digamos, dan un pronóstico en este tipo de pacientes? Si ese moco, mirando a mayor aumento, contiene células epiteliales como las que estamos viendo acá, eso empeora mucho el pronóstico. Porque recuerden que esas células epiteliales son las que dan, pueden potencialmente invadir la zona del peritoneo donde está el moco. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el pronóstico se hace mucho peor todavía que cuando el moco no contiene epitelio. A mi entender, el moco debería contener epitelio en la gran mayoría de los casos. Solamente que a veces es difícil de que la muestra que toman para que se pueda estudiar en patología contenga siempre las células, porque no se puede sacar pues todo el moco de la cavidad abdominal, sino que se saca lo que se puede y se manda a estudiar. ¿Ok? Y les repito, si encontramos células epiteliales, se considera de peor pronóstico por la propia capacidad invasiva que tienen estas células. ¿Ok? Tener en cuenta entonces este detalle que estamos mencionando. Bueno, dejamos el anocarcinoma para la semana que viene. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, compañeros, de todo lo que vimos antes?